Hermano, les saludo en el amor del Señor. Damos gracias por esta palabra que se va a entregar en el día de hoy. Primero que todo queremos en este día especial saludar a toda la mamita de nuestra iglesia. Bendiga a su mamá, las mamitas que son solteras, aquellas que son mamá primeriza, que sean recibiendo la bendición. Creo que es una linda tarea la que tienen el poder educar, enseñar, corregir y que hayan pasado un lindo día en este día. Vamos a orar al Señor para predicar y exhortar esta palabra. Padre eterno, lleno de amor y de misericordia, en esta hora venimos delante de su presencia. Señor, implorando, rogando, Señor, que usted abra nuestro entendimiento. Que en el día de hoy, Señor, puedan mis hermanos, mis hermanas, ser bendecidos por esta palabra, Jesús. Pedimos, Señor, que usted pueda abrir, Señor, lo más íntimo de nuestro corazón, Señor. Pueda usted trabajar, Señor, en cada uno de los hermanos, Señor. Pueda usted dirigirnos, Señor, con esta palabra. Hemos orado a usted en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Amén. Bueno, en el día de hoy estamos exhortando esta palabra. Hicimos un cambio con nuestro hermano Samuel y queremos que sea de mucha bendición. Vamos a ir al libro de Jonás, capítulo 1, verso 1 en adelante. Dice así su palabra. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargar de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿Qué tienes, dormilón? Levántate, clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no perecemos. Dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suerte para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suerte, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él le respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y le respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová, e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Tuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Bueno, a esta palabra le hemos puesto Jonás, el desentendido. Bueno, usted pudo escuchar esta palabra, es una palabra que muchas veces se ha exhortado, pero queremos ir viendo unas cosas que tiene esta palabra.
eh, quiero hacerle unos datos sobre algunos lugares que habla esta palabra. Nínive era una ciudad muy antigua. Se menciona en Génesis 10:11, fundada por Nimrod, 700 a.C., y fue destruida en los años 612 a.C. Fue destruida fue destruida por los medos persas. Tenía la forma de esta ciudad en forma de trapecio. Fue una de las ciudades más grandes del mundo, con una superficie de 90 kilómetros lineales. Sus habitantes llegaron a ser entre 600 a 1.000.000 de personas. Después que fue destruida en el año 612, nunca más se construyó una ciudad en este lugar. También quiero hablarle de Tarsi. Esas son pequeños datos sobre esta ciudad de Tarsi. Se identifica Tarsi con los tartesos, que estos son de una mezcla de griegos y romanos. Los fenicios tenían grandes relaciones con España, que es la España la actual. Y de hecho Tarsi llegó a ser y significar la península ibérica, como estábamos hablando de España. Por este lugar pasaban naves de gran tonelaje, haciendo recorrido de un extremo hasta el otro extremo del Mediterráneo. Y la ciudad de Jope también. Ciudad de Jope era ciudad portuaria, a 55 kilómetros noroeste de Jerusalén, la actual Gafa, al sur de Tel Aviv. Se ubica en la llanura costera de Israel. Eso es unos pequeños datos de lo que estamos hablando. Como le habíamos dicho, el tema le habíamos puesto Jonás, el desentendido. Jonás tuvo muchas cosas que aprender. Dios le dio una tremenda enseñanza en esta escuela práctica que se ve en este relato. Él le hizo aprender y aprendió lo mismo que nosotros predicamos y que llamamos evangelio. El evangelio es un plan universal para nuestra salvación y la salvación para el mundo. Esto en el Antiguo Testamento vemos que está aprendiendo Jonás, y así como en el Nuevo Testamento tuvo que aprender Pedro, que los gentiles también tienen derecho al arrepentimiento, que los gentiles también reciban este arrepentimiento para vida eterna, asimismo como era para los judíos. Pedro tuvo que enseñarle a Cornelio. Usted puede ir al libro de Hechos, capítulo 10, usted puede leer todo el libro de Hechos, y ahí va a entender que Pedro tuvo que predicarle a un gentil. En Hechos capítulo 10. Eso es para que usted lo pueda también buscar. Puede hacer pausa este video, puede ver eso y puede seguir con la palabra. Bueno, ahora seguimos con esta palabra. Jonás aprendió de Dios. Jonás aprendió de Dios. ¿Qué aprendió Jonás? Que Dios es soberano, que Dios reina sobre todas las cosas. Los hombres han olvidado de que, y hasta los hombres que no conocen a Dios y también los cristianos, han olvidado que la soberanía, la majestad divina de Dios, que Dios está por sobre todas las cosas, que Dios está en todo lugar. Dios también está en todas partes. Es omnipresente. Puede estar acá, puede estar en otro país, puede ir a diferentes lugares. Eso significa la omnipresencia. Puede estar en todo lugar. Nadie puede huir de Dios, ni esconderse de él. Jonás
trató de hacerlo. Compró su pasaje, se subió a este barco, y se fue a lo profundo del barco, dice su palabra. Pero él no pudo esconderse. Siempre desde su comienzo, hermano, Dios se interesa en el hombre, se interesa en las naciones, en todo el mundo, se interesa en todo tipo de personas, hasta aún así como esos países paganos que no hay mucho espacio para los cristianos. Dios ama al pecador y desea salvarlo. De distintas formas, Dios ocupa métodos. Dios envía a diferentes lugares a hombres para que se pueda anunciar el Evangelio. Esta doctrina, hermano, del Evangelio no es solamente en el Nuevo Testamento. Esto está desde el principio, fue así. Y lo será hasta el fin de estos tiempos. Hermano, Dios castiga a los suyos, o mejor dicho, a sus hijos, cuando nos rebelamos, y esta doctrina se ha olvidado en los últimos años, el predicar el Evangelio. Hay muy pocos hombres, muy pocas mujeres que están anunciando el Evangelio. Pero Jonás aprendió después de que tuvo que pasar por muchos procesos. Nosotros debemos predicar y anunciar el Evangelio. ¿Qué más tuvo que aprender Jonás? Jonás tuvo que aprender lo que tuvo que aprender del pecado. A que Dios no le gusta el pecado. Ni le gusta el pecado de los que no conocen a Dios, ni tampoco le gusta el pecado de los que conocemos a Dios. El mismo Dios que amenazó a Nínive con la predicación que tuvo que hacer Jonás, que fue a ese lugar, así como Dios le desagrada que nosotros no seamos servidores de Él, así como Jonás pregonó la palabra, así también Él tuvo que ser alineado, tuvo que ser corregido de parte de Dios, este predicador que es Jonás. Hermano, Dios es justo, y como Dios es justo, odia el pecado. Hermano, si usted quiere saber o quiere ver cómo ser santo, o cómo quiere usted ver quién es santo, usted tiene que darse cuenta de que aquella persona que odia el pecado, aquella persona que le molesta el pecado, que le molesta la grosería, que le molesta la borrachera, que le molesta el que la gente sea mentirosa, que le molesta que no sean poco honrados, porque a Dios le desagrada el pecado, hermano. Y como Dios le desagrada el pecado, ha anunciado juicio sobre esta nación que fue Nínive y sobre el pecador. Amén. ¿Dios perdona nuestros pecados? Sí, Dios nos perdona. Dios perdona nuestros pecados cuando este pecado Dios perdona nuestro pecado cuando hay un verdadero arrepentimiento, cuando lo hacemos de corazón, sintiendo que estamos arrepentidos, estamos arrepentidos y que el pecado nos duela a nosotros. Cuando su hijo no obedece, el hijo,
nuestros hijos, papá, mire, ¿sabe qué? Le tengo que contar que hice esto. Y ellos nos cuentan, hermanos, nos cuentan sintiendo lo malo que hicieron. Y nosotros, de la misma forma, tenemos que dolernos el pecado cuando se los confesamos a Dios. A usted le tiene que doler cuando decir, Señor, mire, voy a, voy a dar un ejemplo. Señor, mire, hoy día me enojé y ahí le pegué a alguien. Señor, mire, ahora se lo presento el mismo ejemplo de otra forma. Señor, le pido que me perdone. Que usted sienta que lo que le está diciendo le duele. Cosa que cuando vaya a tener la misma situación, usted lo piense 2 veces. No sé si me va entendiendo. Al confesar nuestro pecado, al confesarlo, hermano, le tiene que doler lo que usted está diciendo y que lo vaya entendiendo. Señor, mire, hoy día pasé esta situación. Señor, le fallé a usted. Le pido perdón porque fallé en esto. Como le decía, mire, me puse a pelear y que le duela. No solamente que le duele los golpes si se agarró a golpes, sino que le duela el que usted se lo esté relatando a Dios. No que no se lo diga a Dios. Usted tiene que confesar su pecado. Y de parte de Dios va a recibir su perdón. ¿Qué más tuvo que aprender Jonás? Jonás tuvo que aprender acerca de la salvación, mi hermano. Que la salvación es de Dios. Vamos a ir a Jonás, capítulo 2, verso 10, que dice: Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Bueno, después que Jonás, como leímos solamente el capítulo 1, en el capítulo 2, hermano, también usted puede hacer una pausa y puede seguir. Y en el capítulo 2 de Jonás, Jonás hace una oración y esta oración la ejecuta dentro del pez, del tremendo pez, para que pueda caer Jonás y ser devorado y pasar a su estómago de este gran pez y no ser mutilado por los dientes de este pez. Como le decía, en este versículo que leímos en Jonás capítulo 2, verso 10, Jonás en el capítulo 2 oró dentro del pez, se arrepintió, y es por eso que este pez botó a Jonás. ¿Y dónde lo botó? Donde tenía que partir, hermano. Donde tenía que ir. Acerca, cuando Dios nos salva, Él nos salva por su soberanía, por su favor. Él nos salva no porque sea una obligación para Él, o porque Él no lo necesite salvarnos o perdonarnos, sino que Él nos salva por su soberanía, por su favor. Dios, hermano, extiende su salvación a todos los que se arrepienten y sin acepción de personas. Dios tuvo misericordia, hermano, de estos marineros que iban en esta embarcación. Dios tuvo misericordia de Jonás. Dios tuvo misericordia de los ninivitas. Y Dios tiene misericordia de todas las naciones y pueblos. Dios ofrece salvación hoy. Así como empezó a entregar salvación cuando se entregó en el madero la cruz, Él sigue entregando esta salvación. Hermano, la salvación lo asimilo, hermano, que si está todo perdido y una persona tiene mucha sed y dice tengo mucha sed y se seca, tengo mucha sed, tengo mucho calor, tengo sed.
está haciendo calor. Y hermano, y tiene el agua al lado. El agua al lado. Pero sigue diciendo, tengo mucha sed. Tengo mucho calor. Y el agua la tiene al lado. La salvación, hermano, es para todo aquel que se arrepiente. Para todo aquel que quiera tomar esta salvación. Arrepentirse de todos sus pecados. Ahí está la salvación. La salvación, hermano, es a base, como decíamos, del arrepentimiento, pero del arrepentimiento del hombre que sea verdadero. Mire, en este pasaje, hermano, pudimos ver que el mundo físico obedeció a Dios y cooperó. Cooperó para hacer su voluntad. La tempestad se calmó. La tempestad se calmó al ser lanzado Jonás al mar. Se calmó la tempestad. ¿Qué hizo este pez? Tuvo a Jonás durante 3 días, que en el versículo 2 de Jonás 2:10 vomitó el pez a Jonás y lo vomitó en tierra. ¿Y qué pasó ahí? El mundo se normalizó. Se normalizó. También la ciudad de Nínive se arrepintió. Qué maravilloso es que Dios pueda usando a Jonás. Y qué maravilloso es que Dios pueda usarnos a nosotros, siendo indignos como somos, siendo no perfectos. Dios nos usa. Y no porque seamos mejores, sino que Dios, en su infinito amor, en su infinita misericordia, nos usa a nosotros. Y lo usa usted. No necesita un título, no necesita que el pastor lo acompañe a predicar, porque hay situaciones que dentro de la iglesia, cuando se predica y puede llegar alguien que no conoce a Dios, Dios puede usar al predicador, siendo el pastor, siendo un misionero, siendo un hermano como es usted, como soy yo. Dios nos puede usar. Dios tiene esa capacidad de usarnos, pero siempre y cuando nosotros nos pongamos al servicio de Dios. Dios, hermano, siempre cumple su objetivo, sí o sí, para que se predique su palabra. Que lo que pasó con Jonás, que se le da una orden. Y él como israelita, Dios le manda esta orden a Jonás, y Jonás como hombre piensa ya, yo soy judío, yo soy israelita, y esta nación de Nínive era una nación muy complicada contra Israel o contra los israelitas. Era una nación complicada, era una nación que decíamos que era una nación, una ciudad muy antigua y que era prosperada, que vivía entre 600.000 a 1.000.000 de personas. Entonces, en su pensamiento, claro, yo voy para allá y Dios va a tener misericordia, Dios les va a sanar, Dios les va a restaurar. Y ese era su pensamiento egoísta que tenía en ese minuto, porque conocía la misericordia que tenía Dios. Dios le da la orden y Jonás se da pero una tremenda vuelta. ¿Y qué tuvo que hacer? Dios toma los medios, toma este pez y lo inserta en su boca. Y ahí, ¿qué tuvo que hacer Jonás? Ahí Jonás nuevamente se da cuenta que lo que Dios le estaba haciendo, por no haberlo hecho en un principio, lo tiene que sí o sí realizar. Muchos creen que la obra misionera, hermano, comenzaba, como decía, en el Nuevo Testamento, pero esto comenzó antes. Comenzó
con Jonás, también con Dios en el Antiguo Testamento comenzó siempre a enviar a israelitas a llevar el mensaje de arrepentimiento a los gentiles, llevarle el arrepentimiento y la fe. Jonás no fue el único, como les decía, sino que Elías fue enviado a la viuda de Sarepta. En Primera Reyes, capítulo 17, usted puede leer ese capítulo, Primera Reyes, capítulo 17. También Eliseo sanó a Naamán el sirio, en Segunda Reyes, capítulo 5. Y lo que Dios vino a hacer a esta tierra, hermano, que vino a este mundo, pero no a predicarle solamente a los judíos, que era su pueblo, sino que vino a predicarle a los gentiles. Vino a predicarle a todos aquellos que no eran judíos. Y dentro de todos ellos caímos nosotros. Hermano, no nos demos una tremenda vuelta si Dios ya nos ha dado una orden. No escape. No escape, porque si usted no escape, ¿por qué escapar de Dios? ¿Qué sacamos con escaparnos de Dios? ¿Vamos a ganar algo? Consecuencias. ¿Vamos a recibir felicitaciones si nos escapamos de Dios? No. Usted sabe que escape del pecado, escape de las maldades. Pero si Dios le dijo, le envió a predicar, Dios le envía a que anuncie, oye, hace esto. ¿Y por qué? ¿Y por qué tengo que ir yo? No lo haga. Aprenda como, no aprenda como aprendió Jonás. Aprenda a la primera. Porque el desobedecer tiene consecuencias. Y no pase como otros ya han pasado, sino que, como usted ha escuchado de aquellos errores que cometió Jonás, de eso aprendamos. A no pasar por las mismas cosas. A obedecer. ¿Cómo? Anunciando el Evangelio, anunciando la salvación para este mundo. No escapemos más. Esta ha sido su palabra, hermano. Damos gracias por esta tremenda oportunidad que Dios nos da de poder aprender esta palabra. Señor mi Dios, le damos muchas gracias porque usted ha sido bueno, porque usted ha sido fiel, porque usted ha sido soberano, Señor, porque es alto, porque es sublime, porque es bueno, Jesús. Dios del cielo, le damos gracias, Señor, por poder anunciar su palabra, Señor, de poder entregar esta palabra. Gracias, Señor, porque usted es un Dios bueno, un Dios fiel. Gracias porque usted es un Dios poderoso, misericordioso, eterno, Señor. Diríjanos y bendíganos, Señor. Ayúdenos, Señor, a poder seguir avanzando, seguir caminando en esta tu palabra, Señor. Pedimos que usted pueda bendecir a los hermanos, Señor, y que cada uno de nosotros podamos entender el propósito de este Evangelio, entender, Señor, que tu palabra es viva y eficaz. Podamos compartir con aquellos que no te conocen, Señor. Bendice, use a cada uno de mis hermanos, Señor, no porque estemos hoy predicando tu palabra somos mejores que el que la está oyendo, Señor, sino que cada uno de nosotros pongamos lo mejor de sí. Ocupemos nuestras fuerzas, siendo jóvenes, siendo niños, siendo ancianos, siendo adultos. No importa la edad, delante de ti, Señor, todos somos útiles, Señor. Bendícenos en el nombre del Padre, Hijo y su Santo Espíritu. Amén. Hermano, que el Señor les bendiga, que siga el Señor añadiendo
de su misericordia sobre nosotros. Amén. Amén. Chao. Bendiciones.